Primero vino a Bengal con Rupa y Sanatan en el Ram Keligat. En ese entonces, Rupa y Sanatan, ellos estaban en los jardines, en las cercanías al rey musulmán, y él también les dio un nombre. Sanatan Goswami tenía el nombre de Sakar Malik, su nombre musulmán, y Rupa Goswami Pad le dio el nombre de Dabir Kash. Dabir Kash. De hecho, Rupa y Sanatan, ellos nacieron en una familia de brahmanas de clase alta. Y de hecho sus nombres son Amur y Santosh. El nombre de Sanatan Goswami Pad es Santosh y el de Rupa Goswami Pad es Amur. Pero el rey musulmán les cambió sus nombres como Sakar Malik y Dabir Kash. Chaitanya Mahaprabhu al principio primero se encontró con Rupa y Sanatan en el Ram Keligat. Después, el señor Chaitanya Mahaprabhu durante la noche fue y por este hecho el rey pudo reconocer la hermosa forma, la bella forma del señor Chaitanya Mahaprabhu, pero a la vez miles y miles de personas estaban detrás de él. Entonces el rey pudo reconocer, él vio directamente que él le reconoció como un tir, un término musulmán. Hay un verso del Chaitanya donde Chaitanya Mahaprabhu es reconocido como Jinda Pir, el término con el cual le reconoció este rey musulmán. Había miles y miles de personas detrás del señor Chaitanya Mahaprabhu siguiéndolo, y así Rupa y Sanatan, ellos cambiaron entonces sus atuendos musulmanes y se encontraron con el señor Chaitanya Mahaprabhu por primera vez. Primero Rupa y Sanatan se encontraron con Chaitanya Mahaprabhu. Ellos cayeron a los pies del señor Chaitanya Mahaprabhu y tomaron una brizna de hierba sobre sus dientes. Rupa y Sanatan se dedicaron a glorificar al señor Chaitanya Mahaprabhu a través de su pranam mantra. ¿Cuál es ese nombre? ¿Cuál es ese mantra? Rupa y Sanatan también recitaron este verso para glorificar acerca del señor Chaitanya Mahaprabhu, para glorificarle a él. De esa manera, el señor Chaitanya Mahaprabhu, de manera muy humilde, de hecho Chaitanya Mahaprabhu les dio el nombre como Rupa y Sanatana. El mismo señor Chaitanya Mahaprabhu les entregó estos nombres, el mismo señor Chaitanya Mahaprabhu. Y el señor Chaitanya Mahaprabhu también abrazó a Rupa y Sanatan y les dijo: de hecho, ustedes son mis asociados eternos, mis Nitya Parikars. De esa manera, Rupa y Sanatan, ellos se encontraron con el señor Chaitanya Mahaprabhu y ellos entonces el señor Chaitanya Mahaprabhu les dijo: tú vas para Vrindavan, pero este no es el proceso.
Él le dijo, este no es el proceso para llegar a Brindavan. Allí te vas a encontrar con miles y miles de personas y vas a encontrar perturbaciones si vas allí. Entonces es mejor que vayas a Brindavan solo. Entonces el señor Chaitanya Mahaprabhu regresó al Ramkelgan para ir a Jagannath Puri. Entonces el señor Chaitanya Mahaprabhu no fue a Brindavan, pero el señor Chaitanya Mahaprabhu le dijo a Rupa y Sanatan, oigan, tan pronto como sea posible deben abandonar su trabajo y ustedes deben ir a Brindavan, deben abandonar sus actividades e ir a Brindavan. Continuando, en ese entonces, Jiva Goswami Pad, el padre Anupam, su padre Anupam también conoció al señor Chaitanya Mahaprabhu y en ese entonces Jiva Goswami Pad era un niño pequeñito, tal vez tenía 3 o 4 años. ¿Cuántos años tiene tu hijo? Tiene casi 4 años. Le están respondiendo allí unos devotos a Gurudev. ¿Y el tuyo? Están respondiéndole 2 años y medio. Tienen los hijos de los devotos allí. Muy bien. Y también tienen un niño pequeñito. Tiene un bebecito de 4 meses también. Muy bien. Entonces Rupa Goswami Pad y Anupam continuaron hacia Brindavan. Y en el camino se encontraron con el señor Chaitanya Mahaprabhu. Jiva Goswami Pad, cuando su padre Anupam abandonó el cuerpo, cuando falleció, entonces se dirigió a Navadvip Dham y se encontró con el señor Nityananda Prabhu. Jiva Goswami Pad, él aprendió los Vedas, Puranas, Upanishads, aprendieron las escrituras, el Vedanta Darshan. Entonces Jiva Goswami Pad, él era muy erudito y desde edad temprana él pudo descubrir, aprender todos los Vedas, Puranas, todo de la mejor manera. Así que entonces así él recorrió el Navadvip Dham Parikrama y es por ello que él lo describe. ¿Quién hizo el Navadvip Dham Parikrama de aquí? Deben ir con nosotros. Deben ir a Navadvip Dham. Dicen los devotos, si nos das tu bendición, es posible que vayamos. Están haciendo allí una conversación los devotos, diciendo que pueden ir y quedarse en la misma habitación, que no tienen que cubrir como gastos adicionales por sus hijos porque están pequeñitos. Entonces, Nityananda Prabhu finalmente, él también le dijo, debemos ir a Brindavan. Entonces Jiva Goswami Pad le preguntó a Nityananda Prabhu, oye Prabhu, tú ya explicaste que no hay diferencia entre Navadvip y Brindavan. Navadvip Dham también es reconocido como Gupta Brindavan. ¿Cuál Brindavan? Gupta Brindavan. Hay muchos nombres para Navadvip Dham. Radhavan, Gauradham, Gauravan, variedad de nombres. Bhaktivinoda Thakur da varios de estos nombres. Radhe ha Krishna bole, Hare Kandiya bedabo, Deha sukha chhadi, Nana lata toru tole. Kabe Gauravane, Suradhani tate, Radhe ha Krishna bole, Hare Kandiya bedabo, Deha
deho sukha chhadi kandiya bedavo deho sukha chhadi nana lata toru tole nana lata toru tole jamuna puline bada gori diva gori krishna kola hola jamuna puline bada gori diva gori krishna kola hola. Bhaktivinoda Thakur is saying, very nice, beautiful glorification. Bhaktivinoda Thakur entrega una hermosa glorificación sobre Navadvipa. Vaiva Varajavasi. I will never discriminate Gaurajan and Nunca debo discriminar entre Gaurajan y Brajajan. ¿Entienden lo que es Brajajan? La residencia Vrindavan. o el lugar de Vrindavan. Or Gaurajan, Entonces, Gaurajan es la residencia de Gaurajan. donde está Navadvip Dham. Vaiva Varajavasi. Dhamera Sarupa Spurive Nayane Vaiva Radharadasi. First you go. Entonces, primero ustedes deben ir a Navadvip Dham, a Gauradham. Gauradham is called the Gauradham es reconocido como la manifestación de la magnanimidad. Gauradham. Without the mercy of Gaurasundar and Gauradham, no one can enter Nadie puede Vrindavan. entrar en Vrindavan Dham. ¿Entienden? Gauradham will give Gauradham les va a entregar todo, nos va a entregar todo. En este Kali Yuga, Gaurasundar y Gauradham nos van a dar misericordia. Brajaprem nahi amne jite. Lord Chaitanya Mahaprabhu, El Señor Chaitanya Mahaprabhu dijo, except excepto de no one can give Brajaprem. excepto de mí nadie puede entregar Braja Prem, dijo el Señor Chaitanya Mahaprabhu. Así que, ¿dónde deben ir primero? A Navadvip Dham Except the Lord. y tomar el refugio a los pies del loto del Señor Sachinandana Gaurahari. Because Sachinandana Gaur Porque Sachinandana Gaurahari, de hecho, él es combined form reconocido como la forma of Radha and combinada de Radha y Krishna, Gaura Sundar. Gaurdham. Así es el Gauradham. Bindid bhuvat kritapunna punja tatha tatha sarve hidi akashmat radha padambujo sudhamburashi. If you completely surrender, Si ustedes se rinden por completo a los pies del loto de Sachinandana Gaurahari, entonces ustedes van a recibir Gaura Prem, Braja Prem. Todo esto se va a manifestar en sus corazones. Radha prema no. What do you want? ¿Ustedes quieren Radha Prem o no? ¿Ustedes qué quieren? Radha Dasyam. ¿Qué es lo que ustedes quieren? Radha Dasyam. Ser los sirvientes de Shrimati Radhika. ¿A quién se deben rendir ustedes? A Sachinandana Gaurahari. Padara vinde bindid bhuvat kritapunna punja tatha tatha sarve hidi akashmat radha padambujo sudhamburashi. A Gaura Sundar. So now coming in this, Entonces, continuando, especially Gaurdham, especialmente en Gauradham, magnificent and magnificent. es magnanimidad y magnificencia. Ese es el Gauradham. Si ustedes van a Navadvip Dham tan solo por un día, Sleep. ustedes duermen allí, Then all your sin, everything entonces todos sus pecados, todo va a ser destruido y ustedes van a conseguir prem. Prem. Because Gaurdham in name is called also Porque el nombre del Gauradham también es what did he say? Aparad Aparad Bhanyan. Banyan. All kinds of simple activities. Gaur Sundar. Esto significa que todas sus actividades pecaminosas se van. Vrindavan Dham, not accept. Vrindavan Dham no acepta las ofensas. Si ustedes son ofensores, entonces Vrindavan Dham no los va a aceptar, no los va a recibir. Net of Maya, Les va a dar una red de maya, de ilusión, y ustedes van a quedarse allí. Pero en Navadvip Dham everybody can stay. todos pueden dormir, todos se pueden quedar allí. Los ofensores, los aparadis, todos pueden estar. Everybody can stay. Los devotos, no devotos, todos pueden estar en Navadvip Dham. Por eso, Indra, Indra, all they committed offense. todos ellos han cometido ofensas a los pies del loto de Krishna.
And you know this. Ustedes saben esto, ¿verdad? Todo está explicado en el Srimad Bhagavatam. Brahmaji, él robó los pastorcillos, los pastorcillos y las vacas de Krishna. Él cometió ofensas. Es por eso que Brahmaji, él vino a Navadvip Dham y él realizó grandes, fuertes austeridades. And all his sinful activities. Y todas sus actividades fueron destruidas. Then Brahmaji Entonces Brahmaji, appeared él aparece form of en la forma de Haridas Thakur. and he also assists Lord Y Chaitanya. también asiste, sirve al Señor Chaitanya en sus pasatiempos. Indra, He also ¿qué sucede con Indra? Indra también comete ofensas a los pies del loto de los Vrajavasis y de Krishna. Srimad Bhagavatam. En el Srimad Bhagavatam está esto explicado, detallado. He ¿Cómo es que Indra critica a Krishna? Alisa. Eh? Tabdabhimanina. He used this word. Él utiliza estos términos, He is very smart. pero Krishna es muy misericordioso. So Indra also Entonces Indra también va a Navadvip Dham with the Surabhi cow. con las vacas Surabhi. Godrumenityananda Mahajan En el Surabhi Kunja. Godrumenityananda Mahajan Patiyache Nam Hatta Jivirakaran. We are singing this. Godrum, go means guy. Drum means tree. Godrumi. Dru He performed hard significa los árboles. Entonces Indra realizó fuertes austeridades bajo los árboles. Gomata. Y junto a Gomata Surabhi, junto a la vaca Surabhi. And Por eso ese lugar se llama Godruma. in this Brahma, Sri, De esta manera Brahma, Shiva, Shivji también comete ofensas. Todos los ofensores, came in Navadvip. ellos vienen a Navadvip Dham. Hay un hermoso kata al respecto de Navadvip Dham. Si ustedes van allí a Navadvip Dham, entonces todos sus pecados, sus actividades negativas van a ser eliminadas, destruidas, y ustedes van a conseguir Braja Prem, Gaura Prem. So for this regard, Por este hecho, Jiva Goswami Pad, Jiva Goswami Pad le pregunta a Nityananda Prabhu: hey Prabhu, ¿por qué they go to, me dijiste que fuera a Vrindavan Dham? you already told. Tú también me dijiste que Dham is not Navadvip Dham no es diferente de Vrindavan, Navadvip Dham. pero Navadvip Dham es superior a Vrindavan. Without this mercy, Sin esta misericordia, Navadvip, no one can attain Vrindavan. nadie puede llegar a Vrindavan. Entonces, Vrindavan. That ¿por qué debo ir a Vrindavan?, le preguntó. Entonces Nityananda Prabhu le dijo: Jiva Goswami, because debido a que I have to meet with your tú tienes que ir a encontrarte con tu tío. ¿Cuál es su nombre? group and Rup y Sanatan. Debes ir allí, Shastra, debes aprender las escrituras, debes estudiar las escrituras y debes profundizar en la filosofía. Por este hecho, Jiva Goswami Pad, and we came in Vrindavan. él fue a Vrindavan, On the way of Vrindavan, pero en el camino a Vrindavan, 2 months, he was staying por unos meses, él se estuvo quedando in Kashi, Benares. donde el Kasi de Benares. And he met with Abu Bhattacharya and disciple. What is his name? Y él estuvo donde el discípulo de Sarvabhauma Bhattacharya. ¿Cuál es su nombre? Madhusudan, Madhusudan, because when Lord Chaitanya Mahaprabhu porque cuando el señor Chaitanya Mahaprabhu estaba discutiendo, hablando este Vedanta Tattva, le pedía escuchar todo esto, y Jiva Goswami Pad también all the successes pudo aprender todo el Tattva y Siddhanta from him. directamente de él. Sudan, then Lord, then Madhusudan Vachaswati. he came Entonces Jiva Goswami Pad, él fue a Vrindavan y él estaba quedándose con Rupa Goswami Pad.
And he served Rupa Goswami Pad very nice. Él servía a Jiva Goswami Pad de manera muy hermosa, de manera muy especial. Allí también había un chico. Este chico tenía unos 16 años de edad ya One day, y él se estaba quedando con Jiva Goswami Pad, se quedaba con his name was Balabhaja, Rupa Goswami. heard the name Balabhaja, Había un erudito llamado Balabhacharya, Margaret Acharya. Balabhaja. reconocido como Swastimarga Acharya. One day, Un día, came in front of él fue Rupa Goswami, donde Rupa Goswami Pad, learning and scholar first. una persona muy erudita, muy conocedora de las escrituras. They are saying he is called Mahaprabhu. Entonces él le llamaba, People are thinking. la gente piensa que él era Mahaprabhu. De cualquier modo, So, the Balabhacharya, he asked Lord Chaitanya Mahaprabhu, Balabhacharya le preguntó Rupa Goswami, a Rupa Goswami Rupa Goswami, what was he writing? The Rupa Goswami part days, sobre qué escribir, porque Rupa Goswami Pad siempre estaba escribiendo libros. Entonces Rupa Goswami Pad le respondió de manera muy humilde que estaba escribiendo el Bhakti Rasamrita Sindhu. which book are you writing? Entonces él fue a preguntarle qué estás escribiendo. Rupa Goswami le dijo que estaba escribiendo el Bhakti Rasamrita Sindhu y le preguntó cuál verso estás escribiendo, qué es lo que escribes en ese momento. Bhakti Mukti Spriya Pisachini Iri Bhakti. Tavat Bhakti Sagan Kutas Abuddhya Bhavat. This sloka is a nice beautiful sloka. Bhakti Rasamrita. Era un verso muy hermoso del Bhakti Rasamrita Sindhu. Pisachini Vartate. Tavat Bhakti Sukastatra Katham Abuddhya Bhavat. That means simple meaning, one who has Tiene un desire significado for muy sencillo. Aquel que tiene deseo por disfrutar la gratificación sensorial how possible Suddha Bhakti o buscar la liberación, entonces ¿de qué manera va a conseguir Javata Bhakti en su corazón? Hiri Vartate. Tavat Bhakti Sukastatra Katham Abuddhya Bhavat. Then Balabhacharya, Entonces Balabhacharya, he told to Rup, él le dijo a Rup, why did oye you Rup, compare ¿por qué comparaste? ¿Por qué comparas the Mukti el Mukti and the sea ghost, Pisachini, witch, and Sudev? Why did you say this? Mukti means, oh, this is not good con el... example. Este no es un buen ejemplo, le dijo, Wrong feeling. ¿por qué estás comparando la liberación con la gratificación sensorial? Le cuestionó. Rupa Goswami Pad Entonces Rupa Goswami Pad muy humildemente le respondió, está you bien, are learning and scholar. tú eres muy erudito, muy conocedor, entonces muy bien, tú puedes editar mi verso. Pisachin hidi vartate. Tavat bhakti sakam sutra katham. Then Balabhacharya, Entonces Balabhacharya le dijo, midday, I ahora, have to al mediodía, voy a darme un baño en el Yamuna tomorrow I will come y tal vez mañana yo venga to this. y edite tu redacción, edite este verso que has escrito. But Pero Jiva Goswami Pad, Jiva Goswami Pad perfect disciple, era un discípulo perfecto de Rupa Goswami. become very angry, Él se puso muy molesto con Balabhacharya. Le dijo, 100%. si mi Gurudev lo ha escrito, es 100% verdad. Once to edit, ¿Cómo es que él quiere editar el verso que escribió mi Gurudev? Le cuestionó. but in front of Rupa Goswami, Pero enfrente de Rupa Goswami Pad, él no dijo nada, se quedó callado. but Jiva Goswami Pad, Pero Jiva Goswami Pad, oh, there is no water. In the picture, I have to go fetching water from the Jamuna. él dijo, debo ir a traer agua, hay que traer agua del Yamuna. Entonces él trajo un recipiente de barro Place had y fue al mismo lugar donde estaba Balabhacharya bañándose. Fue al mismo lugar a traer el agua. and start to speak this kata. Y empezaron a hablar sobre este verso. Pisacini hidi vartate tavat bhakti sukastatra katham abuddhya bhavet. Jiva Goswami Pad, he start to argument with him. Entonces empezaron a argumentar, a discutir. Why do you
this look is not perfect. Le cuestionó, ¿tú por qué crees que este verso es imperfecto, que no es correcto? Entonces Jiva Goswami Pad He also gave perfect también saying. The mukti le dio una aclaración. Le dijo, en el Mukti is not compared with and which that is priya. Priya means no es comparado con Priyas. Priyas desire. significa el deseo, The desire of el deseo de mukti. Mukti, de liberación. This is as like which. Eso es como, You can see that very simply he defeated. Then Balvacharya he became very surprised. Balavacharya quedó muy sorprendido por la argumentación de Jiva Goswami Pad. He told to Rup, Entonces él le dijo a Rupa, small boy. mira, él dijo, fue donde Rupa, y le dijo, ¿quién es este He muchachito? is my nephew. Y él le dijo, él es mi sobrino, pero además es mi discípulo. That time Entonces Balvacharya he told. Balavacharya le dijo, ojo, él es muy inteligente. And I come to edit your book. Le dijo, yo puedo editar tu libro. Then Jiva Goswami, Entonces Balvacharya he left. Balavacharya Then Jiva Goswami se fue y Rupa Goswami Pad became very angry. se puso muy molesto con Jiva Goswami. What is the teaching of Lord Chaitanya Mahaprabhu? Entonces, ¿cuál es la enseñanza aquí del Señor Chaitanya Mahaprabhu? Que hay que recordar. This is the teaching of Lord Chaitanya Mahaprabhu. He is Balabhacharya, he is learned scholar's person. He came. Balavacharya era muy erudito y él llegó He allí. wants to edit my look. Él quería editar el verso. Then Rupa Goswami Pad Entonces, Rupa Goswami Pad castigó Jiva Goswami. a Jiva Goswami Pad. So no need to stay with me. Le dijo, no necesito quedarme con él, Following the porque no estás siguiendo la instrucción del Señor Chaitanya Mahaprabhu. Amanina Manadena Kirtana. Then Jiva Goswami Pad. Entonces Jiva Goswami Pad se puso muy molesto, ¿entienden? Then Jiva Goswami Pad is thinking. Y Jiva Goswami Pad estaba pensando qué hacer. Jiva Goswami Pad he was staying Entonces, and in the hole of the crocodile. Jiva Goswami Pad Then Brajavasi, se fue a quedar when they used to come en of la cueva de un cocodrilo. Rupa Goswami Pad, they asked about Jiva Goswami Pad. Entonces los Brajavasis le empezaron a preguntar dónde estaba Jiva Goswami Pad a Rupa Goswami. Then anyhow Sanatana Goswami Pad, De cualquier modo, Sanatan Goswami Pad Jiva Goswami Pad is now on the bank of the Yamuna in the hole of the crocodile. fue a decirle que Jiva Goswami Pad estaba allí en el Yamuna y estaba en la guarida, en la cueva de un cocodrilo. Then Sanatana Goswami Pad, Entonces Sanatan Goswami Pad él in front of le trajo enfrente de Rupa Goswami. Rupa Goswami Pad. Sanatan Goswami Pad le preguntó a Rupa, Hey Rup, oye Rupa, what is the teaching dime of algo, the- ¿cuál es la enseñanza de Chaitanya Mahaprabhu? What is the teaching of Lord Chaitanya Mahaprabhu? ¿Cuál es la enseñanza de Chaitanya Mahaprabhu? Le cuestionó. You know, what is the teaching of Lord Chaitanya Mahaprabhu? ¿Cuál es la enseñanza de Chaitanya Mahaprabhu? Then give the mercy to all the living. Dale misericordia a todas las entidades vivientes. Jiveratava. Mercy to the- Dale misericordia a todos. But why did not give mercy to Jiva? Entonces, ¿por qué no le das misericordia a Jiv? ¿Por qué? Yeah, Jiva Goswami and all the Jivas also. Porque Jiva Goswami también era un alma, era una Jiva. ¿Por qué no le diste misericordia a él? ¿Entienden? You give to mercy to all the living entities. Debes darle misericordia a todas las entidades vivientes. So why did not to give mercy to Jiva Goswami? Entonces, ¿por qué no le das misericordia a él? In this way, De esta manera, Jiva Goswami Pad and Rupa Goswami Jiva Goswami Pad y Rupa Goswami Pad volvieron a encontrarse y permanecieron juntos.
And Jiva Goswami Pad, he was very learned. Jiva Goswami Pad era una persona muy educada también. He also wrote the commentary Él escribió el of comentario Bhakti Rasamrita Sindhu del Bhakti Rasamrita Sindhu and also Ujjwal Nilmani y también el Ujjwala Nilamani. Granthas. Commentary. Él escribió el comentario a estos libros. Understand? You read ¿Entienden? Bhakti Rasamrita Sindhu or not? Entonces, ¿ustedes han leído el Bhakti Rasamrita Sindhu o no? Es muy bueno. The commentary of El comentario Bhakti Rasamrita Sindhu. del Bhakti Rasamrita Sindhu. He wrote this. Él escribió esto. Darshani Tika. This is the commentary. Digdarshani Tika. Sanatana Goswami Pad. So, now Todo esto fue escrito por Jiva Goswami Pad, así que Goswami Pad, Jiva Goswami Pad he wrote many granthas. escribió muchos libros, variedad de libros, Gopal Champu Granth. como por ejemplo el Gopal Champú. Si ustedes leen el Gopal Champú, van a reconocer que es muy hermoso. He wrote Especialmente Jiva Goswami Pad escribió 6 sandarbas. ¿Cuántos sandarbas? 6 sandarbas. Tatua Sandarbha. first this is called El primero es reconocido como Tatua Sandarbha. Tattva Sandarbha. Then Luego, Bhakti Sandarbha. Bhakti Sandarbha. El segundo, Paramatma Sandarbha. And Es el tercero, Priti Sandarbha. and Sarva Sambhadini. Sarva Sambandini. Tattva Priti. Tapta Priti. Tattva Sandarbha. Priti Sandarbha. Bhakti Sandarbha. Krishna Sandarbha. El Krishna Sandarbha también. How many? ¿Cuántos? 6. 6 sandarbhas. Paramatma Sandarbha. And first Tattva Sandarbha. El primero es Tatua Sandarbha. Paramatma Sandarbha. Paramatma Sandarbha. Then Luego, Bhakti Sandarbha. Bhakti Sandarbha. Sandarbha. Priti Sandarbha. Krishna Sandarbha. Krishna Sandarbha. All Sandarbha. Without reading Sandarbha, Y sin leer los sandarbhas, become pure Vaishnava. no van a poder volverse devotos puros. Si ustedes quieren Become Shuddha Vaishnava. volverse Shuddha Vaishnavas, devotos puros, ustedes deben Read. leer los sandarbhas de Jiva Goswami. Son muy importantes Without because Sandarbha, all the Tattva Siddhanta. porque todo el Tattva Siddhanta, toda la filosofía se encuentra condensada allí. Si ustedes no leen los sandarbhas, no va a ser posible. Tattva Sandarbha, Priti Sandarbha, Tattva Sandarbha, Krishna Sandarbha, Paramatma Sandarbha, or Bhakti Sandarbha, and Tattva Priti Bhakti. Tattva Priti Bhakti. Krishna Sandarbha, Paramatma Sandarbha, and Sarva Sambhadini also we wrote. And also he wrote many commentaries, Y él también escribió muchos comentarios granthas, especially y libros, Srimad Bhagavatam, especialmente acerca del Srimad Bhagavatam, el comentario del Srimad Bhagavatam de Jiva Goswami Pad, Tosani, también el Vaishnav Tosani Laghu Vaishnav Tosani, and Brihat Vaishnav Tosani. y el Brihad Bhagavatamrita Sindhu. Wrote on the commentary of Srimad Bhagavatam. Él también escribió un comentario sobre el Srimad Bhagavatam, así que Jiva Goswami, Jiva Goswami Pad, he was prominent acharya. él era un acharya prominente, él fue un acharya prominente. Por eso Narottam, Syamananda y Srinivas, ellos aprendieron todo el Tattva Siddhanta, toda la filosofía de Jiva Goswami Pad. They took Diksha from different Tomaron diksha de distintos gurus. Diksha from Lokanath. Narottam Das Thakur tomó diksha de Lokanath Das Goswami. Samananda Prabhu tomó diksha de No, Hridaya Chaitanya. Hridoy Chaitanya. Nartasaran Srinivas Acharya. Y Srinivas Acharya recibió diksha de Gopal Bhatta Goswami. Pero los tres, Narottam, Syamananda y Srinivas, All they took Siksha from los tres recibieron shiksha de Jiva Goswami. and they learned all Tattva. Así aprendieron todo el Tattva y Siddhanta. Because Jiva Goswami Pad, Jiva Goswami Pad, our él es Sampradayak Sangraksha. Sampradaya nuestro Sampradayi. of our Gaudiya Sampradaya. Él es el protector de nuestra Gaudiya Sampradaya y él es muy inteligente. Once
Muslim king, Una vez un rey musulmán and in his courtyard he called all the intelligent en sus jardines, and some they also discussed él llevó a todos los panditas, a los eruditos, who is higher, cerca del Ganges y el Yamuna. Yamuna, who is higher. Those pandits are Entonces esos panditas se estaban quedando en las riberas del Yamuna y lo estaban glorificando. Estaban diciendo que el Yamuna era más elevado que el Ganges, y aquellos que estaban en el Ganges estaban glorificando el Ganges por encima del Yamuna. Ganga Devi también es muy fuerte. Si ustedes tocan el agua del Ganges, entonces todos sus pecados van a ser destruidos. Así que todos deben tener todos Ganga Jal, agua del Ganges, en sus casas. Si ustedes están a punto de morir, tan solo una gota de agua, si ustedes toman tan solo una gota de esta agua, entonces ustedes van a ir a Vaikunta. ¿No es bueno? Así que todos deberían tener agua del Ganges y tulasi en sus casas. En sus casas hay tulasi. Tengan tulasi y Ganga Jal. Ganga, Ganga, just chant and all your sins will be destroyed. Simplemente canten Ganga, Ganga, y de esa manera todos sus pecados van a ser eliminados. इसमें और जल मिला दो गंगा जल हो जाए हैं if you have little ganga jal and put another water tap water Ustedes pueden poner una gota de agua en un recipiente más grande con agua, y de esa manera by mantra ganga jal dugune chahiye gilao no ustedes van a tener mucha más agua del Ganges. Otra manera es a través de mantras como el Gange Chaya Mune Chaiva. Así que traten siempre de conseguir esta agua, especialmente si ustedes van a Navadvip Haridwar. Deben traer Ganga Jal y tenerla en sus casas. ¿Entienden? Santosh también, a los 20 años. Por 20 años se ha guardado el agua del Ganges y no le queda ni una bacteria, pero el agua común en pocos días se empieza a contaminar. ¿Por qué? Porque esta agua es trascendental, esto es algo trascendental. El agua común, el agua ordinaria, es impura, pero el agua del Ganges permanece pura. El agua del Ganges es muy poderosa. Si ustedes tienen agua del Ganges en su casa, ningún fantasma se va a acercar. Hay muchas glorificaciones al Ganges. Una vez, una serpiente estaba en el Ganges, en las riberas del Ganges, y llegó Garur, el transportador de llegó Garur y atrapó a esta serpiente que estaba allí cerca del Ganges y la alzó, la tomó con sus garras. Y de pronto la cola de la serpiente tocó el agua del Ganges y esa serpiente murió, abandonó su cuerpo y se liberó, y apareció un Vishnu de 4 brazos. Entonces se subió en la espalda de Garura y así fueron a Vaikunta Dham, Bolo Vrindavan. ¿Cuán poderoso es el Ganga? Si cualquiera toca, tan solo toca una gota del Ganges o toca el polvo, la arena del Ganges. ¿Entienden lo que es esto?
of the Ganga. Mud. Ese lodo, ese barro, Touch your body. si este barro toca su cuerpo, ustedes también van a ir a Vaikunta. So many glorifications. Hay muchas glorificaciones Dust of sobre Ganga. este barro, el polvo de las orillas del río Ganges y también del agua del Ganges. Una persona Take bath in the river. se iba a bañar en el río y de pronto Bull. llegó un búfalo salvaje, un toro salvaje, y le mató, When that the person left body, le atacó, y esa persona, four arms and the Vaikuntha. cuando falleció, salió un alma con 4 brazos. That the bull, digging ¿Por qué? Porque unos minutos the antes bank of Ganga. And so just one dust estaba moviendo sus patas y levantando polvo. fallen. Just touch the Entonces ese polvo dust of the Ganga and attend the Vaikuntha. llegó a esa persona y por ello llegó Vaikunta. Evidence in our Shastra. Entonces hay muchas evidencias en nuestras escrituras en las cuales se revela el poder del Ganges. Por eso en el Srimad Bhagavatam, Shukadev Goswami Pad, él dijo: Vaishnavanam yatha sambhu, nimnanam yatha sambhu. There are many Vaishnavas. hay muchos Vaishnavas, pero ¿cuál es el Vaishnava más elevado? El señor Shiva, Yatha sambhu. Sambhuvan Shiva. Sambhuvani Shiva And nimnanam y Nimnanan Ganga. There are many holy rivers. y Ganga. Hay muchos ríos sagrados, pero Ganga es muy especial, es el más importante. Ganga, Ganga, Ganga. Por eso pueden decir Ganga, Ganga, Ganga. So Jiva Goswami Pad, Entonces Jiva Goswami Pad, cuando él vino, courtiers of King Akbar Badshah donde el rey, and Pandita, they also discussed. entonces los panditas estaban allí hablando sobre el Ganga y el Yamuna. Yamuna Devi, Jamuna Devi's one name is called also uno de sus nombres es Vishaka. Bhadurantakastapattane Ovipotte Harini Prakshayati Papine Opi Papa Sindhu Tarini Neera Madhuri Opi Asasya Chitta Bandini Mangpunatu Sarvadara Bindabandhu Nandini Hari Bari Dhare Yopi Manditoru Khandava Kundarika Dandava Dandajani Sikaravi Mrishta Jantu Durvipaka Mardini Nand Joguna Devi Stuti also there. Joguna Stuti and Vishaka Stuti. Hay el Vishaka Stuti y Yamuna Stuti. About Joguna. Joguna, so many glorifications of Hay Joguna. muchas glorificaciones también del Yamuna. So, who will give the conclusion? Entonces, ¿quién da la conclusión de quién es más importante, el Ganges o el Yamuna? Entonces Jiva Goswami Pad dijo: de hecho, Ganga She is called the Purvedi water of Lord Vamandev. You know, proviene del señor Vamanadev. in the Jagasthali of Bali Maharaj. En el Yagastali de Vamandev he appeared. Bali Maharaj, en este pasatiempo He aparece. manifested his Kripa. Entonces Vamanadev Also muestra su Tripad Bhumi, da sus 3 pasos ascend to y así él llega hasta Brahmakata. And that time Brahmalok, Brahmaji hasta donde Brahmaji. worshipped the Buddhist Y Brahmaji lava los pies de Vamanadev Purvedi water y esa agua kept in his command. la toma y la guarda en su Kamandal, en la dinastía de Sagar Maharaj. Then Bhagirath Entonces Bhagirat, and él vino one drop of water y tomó una gota de Satyaloka, that the three what is called dhara, stream. And one is called in heaven, Sargalok, that is called uno de las corrientes de esta agua, una fue a Swargalok, uh, a Swarga,
Mandakini. por Mandakini, Or another y el otro in this material world, vino a este mundo material, Bhagirath. al río Ganga o Bhagirat, Another of the same entire y otra corriente, otro flujo de agua fue a Patalok, Bhagavati. y a ese se le reconoce como Bhagavati Ganga. So Jiva Goswami Pad, Entonces Jiva Goswami Pad de manera muy sencilla explica actual Ganga, que de hecho Ganga of es Lord Vamandev. el agua que lavó los pies del señor Vamanadev, y el Yamuna, Yamuna, ¿quién es Yamuna Devi? Vishakha Devi. Vishaka Devi. ¿Y quién es Vishaka Devi? And Srimati Radhika is Una de las prominent Shakti. 8 Shakis prominentes de Shrimati Radhika, Lalita, Vishaka. Yamuna also is called Entonces, Yamuna también es reconocida como Paturani. Pati and Vrindavan. Yamuna Devi is there. And so who is that? Entonces, ¿quién es ella? Who is bathing water or Patrani? Patrani understand? Let's go. Paturani significa la mejor reina. So we need to Jiva Goswami established. De esa manera, Jiva Goswami establece Yamuna is higher que el than Yamuna es más elevada que el Ganga. Pero Ganga's fortune la fortuna del Ganga is higher than es más elevada Yamuna. que la del Yamuna. ¿Por qué? Porque el señor Chaitanya Mahaprabhu, Which quien es combined form reconocido como la forma combinada. ¿Quién es la forma combinada de Radha Krishna? Él realiza un dulce pasatiempo en el agua del Ganges. Entonces, Vrindavan Vihari Lal. así se define. Bolo Vrindavan Bihari Lal Ki Jai. Vigraha Chaitanya Mahaprabhu. Sachinandana Gaura Hari, el señor Chaitanya Mahaprabhu, él realiza un dulce pasatiempo, un dulce lila en Navadvip Dham. So many kathas in there. Hay muchos katas allí, y de esa manera Jiva Goswami Pad él establece Actual origin Ganga, esta supremacía. De hecho, la Ganga original es una de las Shakis en Goloka Vrindavan. that name is called Viraya. Su nombre es Viraya. Viraja. Viraya. And also Ganga. Y también Ganga. Ganga Shaki o Viraya. Ustedes deben leer mi libro, Madhusmita Radha, y allí está esto explicado. Allí lo explico. ¿Tenemos aquí alguna edición? ¿Ustedes lo tienen acá? Very nice. Es un libro muy lindo, muy hermoso. Madhusmita Radha. The smiling face of Srimati. El rostro hermoso y sonriente de Shrimati Radhika. So describe this in Ganga Sati. Allí se describe todo esto. They are also in Ganga Sati. Ganga Devi. Bolo Ganga Devi ki jai. Bolo Vishaka Devi ki jai. Jai Jai Sri Radhe. Bolo Govinda Bolo Hari Gopala. Govinda Bolo Hari Gopala. Meru Radha Ramana Giridhari. Giridhari Shambhano Hari. Meru. Article. Huh? Okay. Are they offer tag me na? Huh? They offered? Okay. Jai Jai Sri Radhe. Muchas gracias por escuchar el Harikata de Srila Gurudev. Perdón por mis errores durante la traducción. Manchakalpatarubhyascha kripasindhuyavacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha Srila Gurudev ki jai. Gol Premanande Hari Bol.